Vamos a repasar el tema del centro de cortante para agregar un par de temas que son importantes. Bueno, recordemos que el tema de centro de cortante tiene que ver con eh, principalmente en perfiles, secciones transversales de pared delgada, eh, que experimentan un problema de torsión longitudinal debido al efecto de las fuerzas eh, que se originan de los flujos de cortante en los diferentes elementos de la sección transversal. Aquí las podemos ver en la sección transversal de pues en una viga cuya sección transversal mostramos estas fuerzas F1, F2 y F3, que también hay aquí en la parte de abajo de la misma magnitud por ser simétrico. Estas fuerzas producen un efecto de torsión longitudinal que se requiere equilibrar con el efecto que produce la fuerza cortante externa en función de su excentricidad. Esas fuerzas se originan en los flujos de cortante que hay en cada elemento. Estos son los flujos de cortante, una fuerza por unidad de longitud, que ya vamos a ver un poquito más adelante, Q, función de S, ahorita vemos que es S, que depende de la fuerza cortante, del primer momento de ciertas áreas que vamos a identificar entre la inercia. Ese flujo va variando y en cada tramo, en cada segmento de la sección transversal va a tener una fuerza resultante, una por aquí, otra por aquí, otra por aquí igual, y aquí y aquí. Esas fuerzas son las que acabamos de ver que producen ese efecto de torsión. Veámoslo aquí, una tendencia a darle vuelta a esto, que la compensamos con esta excentricidad por este cortante. Y bueno, ya dijimos que calculamos ese flujo cortante como V por Q entre I. V es una constante y es una constante de la inercia de toda la sección transversal. Y Q es la cantidad que varía, porque Q1 mayúscula es el primer momento de área, Q1 mayúscula, primer momento de área, de aquellas áreas que identifiquemos moviéndonos a lo largo de S. Aquí vamos a ver ahorita que le vamos a llamar a S1 a esta parte para asociarlo con F1, S2 a esta parte para asociarlo con F2 y S3 en esta parte para asociarlo con F3. Entonces, ese flujo cortante en función de esa variable S va a depender de estas tres cantidades, V entre I por Q. Entonces, conforme variemos S, va a aumentar esta área que aquí está rayada y el primer momento de área va a ser la distancia que hay desde el eje neutro hasta su centroide por el área. Pero antes de eso, recordemos que sobre ese elemento, o sea, sobre esta sección transversal y un delta X hacia adentro, imaginemos un elemento que entonces va a ser esta área y un delta X más adentro, es este que vemos aquí, este es el área y un delta X más adentro tenemos esta otra área. Sobre esas áreas actúan esfuerzos debidos a flexión. Y si consideramos, como ha sido la práctica, casos en los que el momento varía a lo largo del eje de la viga, aumentando
sería en este caso aumentando. Entonces aquí vamos a tener unos esfuerzos menores de los que tenemos de este lado. Esos esfuerzos van a tener una resultante FA en este lado que es menor el momento y menores los esfuerzos. De este lado vamos a tener una fuerza mayor porque el momento es mayor y los esfuerzos son mayores. Eso produce un desequilibrio de fuerzas longitudinales, es decir, en X, que requiere ser compensado y va a poder ser compensado por esta fuerza delta F que actúa precisamente donde cortamos para eh, separar este elemento. Veamos un poco atrás dónde fue que cortamos. Cortamos aquí y estamos analizando un elemento que es tiene una profundidad delta X, tiene esta altura S y aquí fue donde cortamos. Ahí donde cortamos es donde surge la fuerza delta F que se requiere para que haga el equilibrio sumada con FA. Las dos equilibran FB. Esa fuerza la podemos ver también en términos de flujo cortante. Q minúscula le llamamos, flujo cortante. También la podemos ver en términos de esfuerzo cortante. La diferencia entre delta F, Q minúscula o flujo cortante y tau es simplemente que aquella delta F está repartida en esta longitud delta X y sería un flujo, o está repartida en toda esta área y sería un esfuerzo. Esa es la única diferencia. O sea, son tres formas diferentes de representar lo mismo. ¿Qué estamos representando? Una fuerza resultante que hay en esta área que sumada con FA equilibra FB. Claro, recordemos que FA y FB pueden tener magnitudes diferentes. FA puede ser mayor que FB y entonces cambia el sentido de delta F. También aquí están dos fuerzas FA y FB comprimiendo el elemento. También podrían estar estirándolo, traccionándolo. Eso dependerá del sentido del momento. ¿Sí? Cuando estamos hablando de centro de cortante, nos resulta más práctico referirnos a la versión de esa fuerza en términos de flujo, es decir, esa fuerza repartida en esta longitud delta X. ¿Por qué? Porque precisamente ese flujo, que bueno, eh, el equilibrio entre FA y FB proviene de este flujo longitudinal a lo largo del eje X. Pero la ley de reciprocidad explica que si hay cortantes en esta dirección, tiene que haber cortantes en esta otra dirección. Y, por tanto, también hay flujo, ¿verdad? Este flujo que se asocia con esta área que cortamos cuando cortamos aquí, va a ir variando y va a ser diferente si hubiéramos cortado aquí, un poquito más arriba, más allá, va a ir variando. Precisamente esa variación del flujo vertical en este caso, que es el recíproco de un horizontal que va a lo largo del eje de la viga, en este caso es horizontal, en este caso es inclinado. Pero ese flujo que va variando
fuerza por unidad de longitud va a tener una resultante actuando en esta área, otra resultante actuando en esta área y otra en esta, en esta, en esta y en esta. Estas son esas resultantes F1, F2, F3 que intervienen en el cálculo de ese equilibrio que se requiere, en la determinación de esta excentricidad para que haya equilibrio. Y eso es lo que vamos a repasar ahorita. Eh, vamos a estar cortando en S, a una distancia S. Aquí está mostrado en este elemento vertical, pudimos haber cortado aquí más abajo. De hecho, esta S es una variable. Pero también S1 sería porque aquí vamos a cortar en este tramo 1, S2 y vamos a cortar en el tramo 2 y S3 y vamos a cortar en el tramo 3. Pero en todo caso, vamos a ver ya ahorita, ese Q minúscula o flujo cortante es V entre I por el primer momento de área con mayúscula de esta área, que es el área por el centroide. Eso es primer momento de área. Y hay que calcularlo en cada uno de los elementos. Aquí tenemos un ejemplo del cálculo del flujo y de la fuerza que resulta de ese flujo. Por eso llevamos aquí S1 y Y1. Y entonces, flujo cortante, Q minúscula, en función de S1 va a ser V por V entre I, que ya dijimos que es constante, inercia toda la sección, cortante resultante en la sección, Q1 mayúscula, primer momento del área, ahí donde cortamos. De manera que si cortamos en una distancia S variable que va desde 0 hasta la longitud de este elemento, entonces este flujo es una función de S1. Varía con S1 conforme varía en el área y, y la distancia del centroide de esa área hasta el eje neutro. Ese primer momento de área, ya lo dijimos, sería A1 por Y1, donde A1 es el espesor, que es 4. En este ejemplo tenemos un espesor de 4. Por S1 sería el área. Esta distancia del eje neutro aquí al inicio del elemento es 60 y le sumaríamos la mitad de la distancia, la mitad de S1, que es la distancia que desde este borde al centroide. De manera que Q1 mayúscula, primer momento de área es 4S1 por 60 más S1 medios. Y en ese caso Q sería V entre I por esta expresión ya desarrollada, 240 S1 más 2 S1 al cuadrado. Y que como este Q1 minúscula, flujo de cortante, es una ecuación, véanlo aquí, de segundo grado, para poder calcular la resultante, tomamos el valor de Q1 a cada distancia S1 por una longitud infinitesimal en la que podríamos considerar que no varía en una distancia infinitesimal. Entonces esto sería una fuerza infinitesimal resultante y las vamos a sumar todas a lo largo de S1. Por eso F1 sería la integral de 0 a 40, que es esta distancia, S1 cuando vale 0, 40 el valor máximo. V entre I por 240 S1 por más 2 S1 al cuadrado, que es lo que queremos, por la longitud en la que actúa esa fuerza. Y de esa manera encontramos la resultante F1. Lo mismo habría que hacer cortando aquí. Y tomen nota que cortar aquí o aquí o aquí, siempre toma en cuenta todo lo que hay atrás, porque solo hacemos un corte y separamos en todo esto o en esto. O sea que cuando cortamos aquí sería
esta parte de este elemento horizontal y todo el elemento vertical. Cuando cortemos aquí sería esta parte del elemento inclinado, todo el elemento horizontal y todo el elemento vertical. Para obtener, haciendo la integral de Q por ds, las fuerzas resultantes en cada tramo. F1, F2, F3. ¿Por qué razón? Porque como ya dijimos, el equilibrio en esa torsión longitudinal responde a esta excentricidad V por esta excentricidad, que es lo que tenemos aquí. Por esa razón es que no hay una expresión, una fórmula para el cálculo del centro de cortante, porque esta ecuación resultante va a depender de dónde sumemos. Aquí fue en A, sumamos momentos en A, pero podríamos haber sumado momentos en cualquier otra parte. Y en este caso particular, eso es lo que hace que F3 no entre en el cómputo. Sumando momentos en A, F3 tiene un brazo de palanca 0. Resulta que esos flujos, vamos a irnos un momentito atrás, dado que al aumentar aquí S1, aumentamos el área y aumentamos el Y1, y tanto el área como el Y1 dependen de S1, entonces va a resultar una ecuación cuadrática, que es esta que tenemos aquí, ecuación cuadrática. Y como F1 es la integral de Q minúscula, flujo, por ds1 en la longitud del elemento, podemos fácilmente observar que Q por ds es un área. Es un área bajo la curva de esta función. De manera que si queremos calcular F1, bastará con encontrar el área de este acartelamiento parabólico. Este acartelamiento parabólico, el área. También F2 sería el área de este trapecio, F3 sería el área de esta parábola que podemos encontrar considerando un rectángulo y un segmento parabólico, el área bajo una parábola. Esa es una forma útil si uno tiene claro cuál es esta función, entonces puede entrarle por otro lado al cálculo de esta integral, que sería simplemente calculando esta área y esta área. Aquí quise desarrollar un poquito esto para ilustrar. Ya dijimos que F1 es esta integral. Aquí la tenemos. No está integrada, pero aquí está la expresión. Eso es F1. ¿Qué pasa si queremos calcular F2? Bueno, ya dije que era el área de este trapecio. También dije que F1 era el área de este acartelamiento parabólico. Este trapecio, ¿por qué es un trapecio y por qué comienza en Q1 igual que aquí termina en Q1? Veámoslo de este lado. Recordemos que tomamos medidas a centros, entonces por eso este rectángulo de la sección transversal lo llegamos hasta la mitad y este otro lo empezamos desde la mitad, ¿verdad? Pero, ¿qué sería Q2? Es decir, la función que describe la variación del flujo en el tramo 2. Ya dijimos aquí que era una recta. ¿Y por qué es una recta? Bueno, porque al cortar en cualquier lugar de S2, desde 0 S2 hasta el máximo valor de S2, lo que vamos a tener es un área compuesta por este rectángulo que ya existía y este nuevo que le agrega S2. De manera que si recordamos el concepto de primer momento de área,
vamos a recordar que el momento de área de una sección compuesta es la suma de los momentos de cada una de las áreas, primeros momentos de área, o sea, la sumatoria de los y sub i a sub i. Entonces aquí tenemos y1 a 1, que sería el, cortando aquí arriba, el área A1, el centroide Y1, lo tengo por aquí, y como habíamos cortado aquí, el área A2 por el centroide Y2. Entonces vean que en ese cálculo, esto es una constante porque ya el área está completada hasta aquí, A1, y Y1 es fijo. O sea, A1 es una sola cantidad y Y1 es una sola cantidad. Mientras que, ¿qué pasa con esta otra área? Bueno, que dependerá de S2, que va desde 0 hasta un máximo. Entonces vean que aquí está la expresión para el flujo en el tramo 2, que sería el máximo valor que tuvo el flujo en el tramo 1, que sería esta expresión que está aquí precisamente, Y1 a 1 por U entre I, pero es una constante. Mientras que aquí tenemos, aquí el área sí va aumentando con S2, que sería 4 por S2, 4 por S2, el área, por el centroide. Pero resulta que si cortamos aquí, aquí, aquí o antes, el centroide sigue siendo el mismo porque es el centroide a la mitad de la altura de este rectángulo, no varía. Entonces, el centroide es 100 y el área va aumentando en función de ese 2. Por eso la ecuación es la de una recta. Una recta. O sea, todo esto es la ecuación de una recta, que comienza en un valor Q1, que es este valor que tenemos aquí, Q1, este valor máximo, comienza en ese valor, punto de corte de la ecuación de una recta, si lo quieren ver así, B, y aquí sería todo esto junto aquí, sería M por X. Entonces, por eso la ecuación de una recta. Igual pasaría en el siguiente tramo, donde el cortante arranca con el mismo valor y varía parabólicamente, porque ahora es una sección inclinada. En tramos verticales varía parabólicamente, en tramos horizontales varía linealmente y en tramos inclinados también varía parabólicamente. De manera que, como dije antes, si tenemos clara la función que describe la variación del flujo, pues la fuerza será simplemente el cálculo de esa área. Esta área del acartelamiento, esta área del trapecio, estaría bajo la curva cuadrática, que sería un rectángulo más esta parábola. Y así sucesivamente. Eh, entonces, una vez que ya hemos calculado F1, F2, podemos plantear la ecuación de equilibrio de suma de momentos en A. F3 no lo incluimos porque es suma de momentos en A y F3 no produce momento. Insisto, recordemos que esto no es una ecuación fija para el cálculo del centro. La planteamos en función del análisis que vamos a hacer. Ahí le agregué algunas cositas a este video. Lo van a tener pronto. Y estaríamos quedando ahí con el tema del centro de cortante que requiere que ustedes hagan sus buenos ejercicios. Podría ser comenzando con este mismo.